elementos finitos, por acaso. Bueno, habíamos quedado acá. Y son las funciones de forma, las funciones de aproximación, básicamente, para la parte de la solución, en este caso, de elementos unidimensionales, llámense cercha plana, espacial, pórtico plano, espacial o emparrillado. Estos son, reitero, la parte de las funciones de forma, que en este caso es lineal, básicamente porque es lineal, en definitiva. Puede ser cuadrático, por decir si es que tiene más de 2 puntos. Aquí solamente son discretizaciones de uno solo. Si, por ejemplo, fuera de 3, obviamente se acerca mejor a su comportamiento de la estructura, llega a converger más fácilmente. Esa sería la función de forma. Cuadrática, esto es lineal, cuadrática porque obviamente utiliza una función de más alto grado. La ecuación obviamente va a utilizar una ecuación cuadrática básicamente, o sea, me refiero a una ecuación de ese tipo que va a utilizar. Esos son, digamos, la parte de los elementos que estamos comentando en este momento. Muy bien, ¿y cómo se realiza esta parte de las funciones de forma? Funciones de aproximación, obviamente, depende. ¿Para qué? Obvio, siempre hemos hablado de que la ingeniería está basada en los desplazamientos. Aquí, como hemos visto en isostáticas, qué sé yo, en hiperestáticas, para la parte de Kahn y de Cross y demás, obviamente hablamos de un desplazamiento lineal, hablamos también de un desplazamiento angular. Para el nudo I, para el nudo J, obviamente está representándose aquello directamente para poder ver esas aproximaciones. Para la parte de flexión, en este caso, y las ecuaciones que los representan son estos que estamos viendo. Una vez resuelto, las funciones de aproximación son estas que estamos viendo, son 4 funciones de aproximación para cada uno de los elementos. Muy bien, si fuera un elemento bidimensional, obviamente los desplazamientos, en este caso para una función de desplazamiento, qué sé yo, de deformación o tensión plana, básicamente. Es eso. Para los 4 puntos, obviamente vamos a tener 4 desplazamientos en cada uno directamente, es lo que estamos viendo, que es el centro, y obviamente en los elementos finitos siempre es este orden, antihorario u horario. Siempre va a ser ese orden, por si acaso. Entonces tenemos acá como este es lineal, por si acaso, y vemos esa parte de una función lineal, pero obviamente en 2 dimensiones, ya es otra cosa. Las funciones de aproximación, reitero, están en 2 dimensiones. Muy bien, entonces esas son las funciones, los desplazamientos en el eje local, global, en fin, tenemos todo eso para poder transformarlo. Las funciones de transformación son estas que estamos viendo, estas variables de cada uno de ellos, y para cada uno tenemos estas, resolviendo, tenemos, por supuesto, para cada uno de ellos, estas funciones como solución. Obviamente debemos entrar a la parte de las matrices, de los desplazamientos, de las matrices de rigidez, en fin, todo ese tema. ¿Y cómo se hace eso? Es lo que estamos viendo. La deformación tiene que ver con esas funciones y la matriz elástica, que se llama, dependiendo de las características elásticas de cada elemento. Las funciones de desplazamiento son estas que estamos viendo. A los desplazamientos nodales para la transformación de la columna. Las componentes y obviamente la matriz elástica, de acuerdo a la ley de Hooke, para la parte de una tensión tenemos esas variables. O estas otras, y para cada uno de los elementos también la ecuación que lo representa.
Bueno, de las ecuaciones tenemos que para la parte de la matriz de rigidez tiene que ver con las tensiones y obviamente las deformaciones en la superficie que se mueve directamente. Entonces, ya para la parte general de la matriz tenemos que ver los desplazamientos transformados, la matriz de desplazamientos y perdón, la matriz elástica. Aquí ya vemos, reitero, la parte de la matriz de rigidez completa para solucionar elementos bidimensionales. Los factores los elementos de las fuerzas, obviamente, que tienen que ver con las funciones de forma y las solicitaciones, básicamente, las desplazamientos. También, nuevamente, se llega a integrar en la superficie que actúa. Obviamente puede haber los efectos de temperatura, no hay inconveniente alguno, simplemente tenemos esa solicitación de temperatura como una fuerza directamente. Aquí vemos para un elemento unidimensional, la parte de las solicitaciones, aquí están las funciones de desplazamiento, son dos simplemente, esta en el eje 1 es esta y en el eje 2 esta otra. Eso es lo que vemos y obviamente factorizando, en fin, se llega a esas otras ecuaciones. La matriz de rigidez del elemento es esa. También de la parte de las fuerzas, eso es la solución, si vale el término, para poder ver. Muy bien, aquí la matriz de rigidez para una viga en flexión con sección variable. No es constante, la inercia obviamente tiene una variación como estamos viendo y estamos viendo las funciones de interpolación que se tiene directamente. Entonces, para una sección variable, por si acaso, las funciones de interpolación, ahí tenemos esos valores. La matriz de rigidez, se llega a esa conclusión. Y también la parte de las solicitaciones para la parte de la aplicación que tiene cada uno de ellos, dependiendo obviamente de las condiciones de contorno, para la parte corte, para la parte momento, eso es lo que estamos viendo. Para una matriz bidimensional, obviamente, las funciones, bueno, son todas estas que estamos hablando. Aparecen las 12 funciones para cada uno de los nudos. Obviamente aquí tenemos para los desplazamientos en la dirección X, en la dirección B. El desplazamiento, obviamente ya haciendo todas las cosas, son esas. La matriz de rigidez del elemento 2,2 tiene esas condiciones. Muy bien, esa es una primera parte que hemos visto que vemos para la parte de las funciones para las diferencias finitas. Bueno, entrando aquí, no sé si hay algún comentario de lo que han visto. Muy bien, vamos a continuar. ¿Alguna otra cosa más para los elementos finitos? Aquí tenemos las funciones de forma. Para desplazamiento plano son estos. Las funciones de los desplazamientos.
La matriz de desplazamientos tiene que ver los desplazamientos desconocidos directamente, ¿sí? Esa es la cosa. Obviamente tenemos la parte de, reitero, el vector de las constantes, el valor de esa constante en términos de los desplazamientos, obviamente. Ahí tenemos esa condición, obviamente despejando de acá simplemente, no tiene ninguna otra cosa. Y las funciones de interpolación están regidos por la parte del triángulo de Pascal. Se utiliza dependiendo qué tipo de elemento nosotros vamos a hacer, si es un elemento lineal, si es un elemento plano, si es un elemento cúbico, en fin, depende de este triángulo de Pascal para poder utilizar las funciones de forma, por si acaso. Entonces, aquí del triángulo de Pascal tenemos estos desplazamientos dependiendo, insisto, de la parte de qué queremos nosotros utilizar para las funciones de aproximación, para 2 grados de libertad, en fin, de todo ese tema ahí tenemos para una infinidad de casos. Reitero, esto es para la parte de las funciones de forma, las funciones de aproximación. Aquí vemos para un área directamente las funciones de forma. Aquí un ejemplo para la viga en flexión. Tenemos sus funciones. Aquí ya vemos que está elevado al cubo. Y la solución que se da, obviamente, es esta que estamos viendo. La inversión de esta ecuación es esta. Y obviamente las ecuaciones de las funciones de forma son los que se encontraron para la parte de la flexión de la ecuación 1255. Aquí vemos una losa cuadrilateral con los desplazamientos, la parte de la inversión de la matriz y las funciones de forma que tiene. Para un elemento rectangular de similar forma, tenemos esas condiciones, la solución que se da a las funciones de forma. Aquí vemos un ensamblaje de cáscara plana. La representación, los elementos, un elemento rectangular de cáscara, básicamente. Están las matrices que se forman. Siempre reitero, es horario o antihorario. Obviamente que los desplazamientos son las que estamos viendo directamente, dependiendo de la característica mecánica del elemento. Aquí se acoplan, desacoplan, en fin. Ahí tenemos los coeficientes de rigidez ficticios. Aquí obviamente es un volumen si estamos en un elemento cúbico. Las condiciones de convergencia, ¿a qué se refiere la parte de la convergencia? Matemáticamente la solución exacta es esta. Pero el elemento finito se aproxima en forma asintótica. Matemáticamente hablando, no es exacto, por si acaso, la parte de los elementos finitos. La parte de las convergencias se refiere a eso. ¿Cómo son? ¿Cómo nos podemos acercar a la parte de la convergencia? Obviamente hay 2 métodos. El método High, H simplemente, y el método P, polinomial. Esos son los 2 métodos para, reitero, acercarnos a la parte de convergencia. Se acerca, pero nunca llega, por si acaso, a la parte, desde el punto de vista matemático, la solución de los elementos finitos no es exacta, por si acaso, no es exacta. ¿Y qué hace la parte del método High?
Muy bien, ¿qué significa el método Hay? Si tenemos un elemento de losa de esta forma, el método Hay, por si acaso, significa que para converger hacemos divisiones más pequeñas. Eso es el método Hay. En un programa y demás, se puede subdividir en mayor cantidad de números, evidentemente. A ojo. Pero por si acaso, matemáticamente no es exacto, pero ha servido, por si acaso el hombre ha llegado a la luna con elemento finito por el tema de los elementos finitos, obviamente. Normalmente ya hemos comentado de que la ciencia condiciona la solución que se debe acercar al comportamiento real más del 5, qué sé yo, más del 5%. Si es menos de eso, obviamente, la parte del método no sirve, básicamente. ¿Y qué es el método P? Lo que vimos hace un momento, dijimos que esto es lineal. Se utiliza un polinomio de mayor grado. ¿Qué significa eso? Lo que vimos anteriormente. Aquí ya no son dos nudos, aquí solamente son dos nudos. Aquí ya son tres nudos, lo que vimos hace un momento. Entonces converge más fácilmente. Entonces son los dos métodos que se utilizan para las condiciones de convergencia que está comentando acá el libro, por si acaso. Más claramente es eso. Utilizamos polinomios de mayor grado para poder acercarnos. Entonces tenemos ahí, obviamente, las divisiones, en fin, todo ese tema, lo que está hablando acá. Y por supuesto, aquí la parte ya de la solución para poder integrar lo que hemos visto, estas ecuaciones de integración, obviamente existen varios tipos. Tenemos la parte de integración, hemos visto. ¿Dónde está? Pero obviamente esto se llega a integrar. Hay ecuaciones de diferencial, debemos integrar. Y para esa integración se utiliza, reitero, el tema de las interpolaciones. Bueno, lo que comentábamos hace un momento, el método P. Aquí, obviamente, las funciones de interpolación directamente. Estos son de esta forma, puede ser de mayor cantidad de nudos para la parte de solución, básicamente, es lo que estuvimos viendo hace un momento. Este es para un elemento lineal directamente. Si estamos en este nudo, esta es su aproximación, y para el otro nudo, el 3, es esta otra. ¿Podemos hacerlo? Sí, indiscutiblemente. Para una cuestión cúbica, esta es cuadrática, cúbica, en fin. Esas son las funciones de interpolación. Perdón, no es de integración, de interpolación. Obviamente hay mecanismos para poder hacerlo. También la parte de las coordenadas nodales se deben transformar del eje local al global, en definitiva. Este es el elemento y debemos ir al eje local. Para eso también tenemos las funciones de interpolación directamente. Entonces tenemos acá con la parte de los parámetros que tiene este elemento bidimensional. Ahí tenemos todos los elementos. Las funciones funciones de forma, functions shape, para 2 y 3 dimensiones con elementos isoparamétricos. ¿Qué quiere decir isoparamétricos? Por si acaso. No podemos irnos sueltos. Isoparamétricos. ¿Qué significa isoparamétrico? Aquí, la geometría se representa con eso. ¿Sí? Está en cada nudo, la geometría. Y si la función de forma también está en los mismos nudos, eso se llama isoparamétrico. Las funciones de forma y la geometría coinciden. Pero si las funciones de forma
son mayores que la geometría. Eso se llama hiperparamétrico. Y si fuera al revés, son más la parte de la geometría y las funciones de forma son menos. Simplemente aquí, simplemente aquí, simplemente aquí. Eso se llama subparamétricos. Cuando es mayor, cuando son iguales, isoparamétricos. Cuando son mayor las funciones hiperparamétricos y cuando son menores subparamétricos, por si acaso. Esos son, por si acaso, las condiciones de la parte de los elementos finitos. Entonces, estamos viendo esas funciones isoparamétricas. Reitero que las funciones de forma y la geometría están en todos los nudos directamente. Y si ocurre lo que hemos comentado allá, entonces tienen esa nominación. Muy bien, aquí tenemos para un elemento bidimensional las funciones de forma. Aquí tenemos para un sólido de 8 elementos isoparamétricos, reitero, las funciones y la geometría coinciden por si acaso. Eso es el isoparamétrico. Estas son las funciones isoparamétricas, los desplazamientos para cada uno de ellos, las funciones de forma, tanto en la dirección X como en la dirección y obviamente para cada uno de los de las fuerzas, la forma de transformación. Aquí se utiliza jacobiano, por si acaso, para la parte de la transformación del eje local al global. Ese es clásico en la parte de los elementos finitos. Y también para la parte de las coordenadas locales a los globales, básicamente. Aquí vemos lo que estamos comentando, la parte de integración, obviamente, de las funciones de forma con la parte isoparamétrica, en fin, todo ese tema. Aquí vemos uno de los elementos, cómo se va transformando. Ahí tenemos la jacobiana y, por supuesto, para la parte de fuerzas de similar forma, tenemos esas condiciones. Muy bien, veremos esta última parte. Aquí tenemos el jacobiano, un elemento cuadrilateral. Estos son sus parámetros y obviamente son los resultados por si acaso. Aquí para la parte de las fuerzas rectangulares en el plano del elemento, ahí tenemos, si fueran esas condiciones, obviamente tenemos esos valores. Obviamente aquí también los grados de libertad que tiene, las fuerzas, obviamente dependiendo en qué parte. Aquí está en el centro, por eso aparece C medios a menos C medios directamente. Para la parte triangular, de similar forma, tenemos la parte de sus funciones y obviamente tiene que ver con las coordenadas que están en ese triángulo y los desplazamientos, en fin. Aquí vemos esa solución básicamente de elemento triangular. No ha sido el mejor, es el de peor desempeño en la parte de elementos finitos ha sido el triangular, por si acaso, el simple. Ya el cuadrático sí ha funcionado, pero casi, reitero, el triangular no ha tenido muy buen desempeño. Simplemente triangular no ha tenido buen desempeño en la parte de los elementos finitos. Tenemos ahí la parte de las matrices. Bueno, como vemos, las ecuaciones son ya simplemente un ejemplo, manualmente no se hace elemento finito. Bueno, la interpretación de las fuerzas nodales, como estamos viendo, aquí tenemos para la parte de las tensiones, la matriz de rigidez 1, obviamente que también
para la parte de... a ver, los grados de libertad de cada uno de ellos. Aquí triangular, obviamente, es lo que estamos viendo directamente, no tiene ninguna otra cosa. Aquí una aplicación para un estado plano de formación de elementos. Aquí tenemos esa condición, cómo intervienen para cada uno de ellos. Obviamente los tres van a sumar 1, son fracciones de cada uno de ellos, y vemos es esa parte, ¿no? Aquí, reitero, es ya la parte de las funciones de aproximación para cada uno de ellos y sus parámetros, básicamente. Para la parte lineal, ya una función cuadrática, lo que estamos hablando, ya vendrían a ser ese tipo de elementos y por supuesto cambia, ¿no? Directamente. Con el mismo hacer, digamos, elementos de flexión de placa. Obviamente, siempre hablamos de la parte que interviene, ¿no? La parte de los momentos en la dirección X, en la dirección Y. Ahí tenemos las funciones analíticas, la parte analítica y, por supuesto, el desarrollo ya de la parte de los elementos finitos. Bueno, la parte de la integración lo vamos a ver el lunes. Todo lo que hemos visto ha sido las funciones de forma, simplemente ya es ver la parte de las funciones de interpolación, que hay varios métodos para poder hacerlo. Por en cuanto eso es todo, yo creo que vamos a dar examen la próxima semana, pero les voy a avisar obviamente con tiempo, lo que sí estén alertas. Va a ser en horario de clase y por supuesto nos darán algún aula para poder hacerlo porque ya son presenciales los exámenes, antes era virtual, pero ya ha salido la orden de la decanatura, ¿cómo se llama? Del rectorado, en fin, todo ese tema ya no es virtual, ya no es posible definitivamente. Bueno, si no hay comentarios, si no hay preguntas, lo dejamos por acá. Que tengan un buen fin de semana. Nos veríamos el lunes para ver alguna otra cosa.